Bien, es mi deseo continuar con este estudio y con este devocional que yo te he venido diciendo que ya tenemos tiempo con él, gracias a Dios. La verdad, personalmente ha sido un tema que a mí me ha confrontado y el tema ha sido: forja, Señor, tu carácter en mí. Yo quiero que sigas meditando en esas palabras, porque es a través de las palabras de Pablo en capítulo 4 de la carta a los Gálatas, a partir del versículo 8 en adelante, o más bien todo el capítulo 4, donde va a empezar a señalar esos aspectos, permítame decirlo así, esas cosas que definitivamente están implícitas en nuestras vidas, que tienen que ver con nuestra conducta, o más enfáticamente lo señalo con mi carácter, y que definitivamente Dios está hablando a nuestras vidas. Yo no he abordado ese tema del capítulo 4 de Gálatas porque hay algunos puntos, te decía el domingo anterior, que yo quiero seguir abordando, y como te decía, es ese deseo de Dios porque cada uno de nosotros sea verdaderamente grabado en el corazón su palabra, que verdaderamente cada uno de nosotros, como te decía, el charazo de Dios, el carácter de Dios, ese instrumento que Dios está utilizando en tu vida, en mi vida, que es el Espíritu Santo, su palabra, guiándonos con el propósito de formar a Cristo en nosotros, sea una verdad. Y yo hablaba de esto de una manera muy, muy clara el domingo anterior. Bueno, yo espero haber sido claro. Leíamos el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Mi carácter, cuando en verdad yo digo ser un hijo de Dios y que ha sido grabado en mí o implantado, voy a decirlo así por las palabras que Pablo cita más adelante y lo vamos a hablar. Su espíritu en mí confirma que yo puedo, por consecuencia, obrar o presentar esos frutos dignos delante de mi Señor, porque mi corazón, o el tesoro que habita en mi corazón, su espíritu produce en mí cosas buenas. Es decir, me hace que broten no solamente palabras, sino frutos que glorifiquen su nombre. De alguna manera también yo te explicaba lo que significa carácter en su concepto etimológico o en su origen, vaya, ¿no? Y te hablaba de ese instrumento, ese utensilio que Dios sigue usando y lo usará, hermanos, hasta el último día de nuestras vidas, porque nuestra formación no acaba, hermanos. En esta vida, tu formación, mi formación, nunca va a acabar. Siempre estamos en un proceso de enseñanza. No hay nadie que pueda decir yo me lo sé todo, ya lo sé todo. Eso no es otra cosa más que arrogancia. No es cierto, estamos siendo formados y siempre tenemos que ver a la luz de su palabra cómo Dios desea que nosotros seamos transformados en nuestro carácter. A ver si me puedes pasar algo. Entonces, hermanos, yo quiero comenzar con esta plataforma nuevamente. Y yo escuchaba las palabras de mi pastor el domingo pasado y unas palabras a mí que me llamaron la atención, que señaló. Permítame tantito que la voz. En la predicación y antes de la predicación, y yo quiero repetirlas porque hablan precisamente del carácter, de mi carácter, de tu carácter. Y decía él afirmando: hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Absolutamente cierto y absolutamente amén. Pero también en la reflexión antes de empezar la predicación, es decir, cuando estábamos por entrar a la alabanza, él decía: sirvamos a nuestro Señor, pero hagámoslo bien, decía. Hermanos, estas palabras nunca será molesto repetirlas. Nunca sobrarán repetirlas en la vida de todo creyente. Y es que la Escritura, hermanos, es contundente cuando no solamente trata de consolarnos en lo que nosotros vamos a enfrentar o lo que nos encontramos enfrentando, sino que también es un bálsamo a nuestras vidas que refresca nuestra memoria, hermanos, para que tengamos en cuenta este tipo de palabras que lo que hacen es amonestarnos, vaya, animarnos, sí, también reprendernos, con un solo propósito: que no olvides tu identidad, que no olvides, hermanos, que estas características que está citando, que citó mi pastor precisamente el domingo anterior, tienen que ver con aspectos fundamentales en la vida del carácter. Hermano, tú has sido sellado.
el Espíritu Santo de Dios ha grabado en ti su palabra. Y Dios desea que tú verdaderamente eso lo vivas, lo practiques, lo disfrutes, por supuesto, te goces en medio de ello. Pero yo te pregunto, ¿tú has meditado un poco lo que eso representa? Es decir que el Espíritu Santo de Dios mora en mí, ¿has meditado un poco en lo que eso representa para tu vida? Bueno, si tú lo has hecho y seriamente lo crees con esa convicción que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas para creer esta gran verdad, hermano, tu servicio debe de ser presentado con seriedad. Me llama la atención como domingos atrás, si no mal recuerdo, algunos 3 domingos atrás, mi hermano Agustín nos citó para platicar acerca del servicio, ¿no?, que estamos presentando en la limpieza. Y esto es una exhortación, es una enseñanza para que entendamos que lo que estamos haciendo no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios y por supuesto para la edificación de su iglesia. Pero todo eso, hermanos, es parte de lo que te estoy enseñando, porque precisamente lo que Él hizo es ayudarnos en nuestra formación, animarnos, exhortarnos, ¿por qué no reprendernos si es necesario? Para que el carácter de Cristo sea formado en ti y en mí. Pudiera sonar un poco enfático, ¿no?, el tener que decirnos que hagamos las cosas bien, pero es algo que muchas veces se nos tiene que recordar. Yo te decía, tenemos una mente a veces olvidadiza, distraída, y naturalmente tendemos a olvidar grandes verdades. Yo ruego a Dios que esta palabra que te he estado compartiendo se quede grabada de tal manera de que tu vida sea una ofrenda en el altar de Dios en todo lo que hagas. Eso, por supuesto, incluye tu servicio. Hermanos, con esta introducción yo te comento 3 cosas. Número 1, y lo afirmo porque necesito dejarlo bien claro, somos hijos de Dios. Su Espíritu Santo hace morada en mí, hace morada en ti. Él hace morada en su pueblo, pero no soy hijo de Dios simplemente porque yo repita esa frase o porque yo crea que simplemente así es por el simple hecho de yo decirlo. ¿Qué estoy diciendo? Que esto no es una determinación tuya, hermano. O sea, el Espíritu Santo mora en ti no porque tú simplemente lo declares. Tú eres hijo de Dios no porque tú hagas esa declaración. Mucha gente afirma, cree fervientemente ser hijo de Dios, pero sus vidas contradicen lo que Dios dice. Y tenemos que entender algo claro en este punto. Él hace morada en ti, Él hace morada en mí, está en medio de su pueblo. Número 1, porque Él me llamó. Esta obra inició en el corazón de Dios. Él me buscó, yo no lo busqué, yo no tenía la capacidad para buscar a Dios, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Él me escogió, hablando de la predestinación, algo que nació en el corazón de Dios desde la eternidad, y lo que me ha dado aún mi fe, que es un don de Dios y que no es mío, es esa convicción para yo poder declarar lo que ahorita estoy declarando. Él hace morada en ti y en mí. El resultado de esa declaración que nosotros creemos fervientemente es el siguiente. Yo puedo declararlo y puedo decir que soy hijo de Dios y su Espíritu hace morada en mí porque su ley, sus mandatos son mi deleite. Y tú has visto esas palabras como las dijo una y otra vez el salmista David. Porque mi deleite es guardar sus mandatos. Y esta hermosa declaración, hermanos, es la obra de Dios que ha producido en ti un nuevo nacimiento y te convierte en hijo de Dios. Te convierte en testigo de Dios. ¿Ves cómo no es nomás lo digo, lo declaro? Tiene que ver con una serie de cosas, una serie de circunstancias, una serie de acciones que tienen que ver, por supuesto, con mi responsabilidad en función de lo que yo estoy declarando. Pero ve cómo el centro de todo tiene que ver con su palabra, con la verdad de Dios. Decir que Dios hace morada en mí, hermanos, no es un cliché, no es una frase repetitiva que solamente lo expreso de manera muy común, digo así como lo dicen todos, ritualista incluso, llena de fe y de misticismo. No, hermano, o algo que permeó en la antigüedad y hoy sigue arrastrándose en el siglo actual entre la sociedad para poder sentirnos emocionalmente identificados. No, hermanos, decir que Él hace morada en mí no es un cliché,
De hecho, tampoco es un eufemismo, no es una expresión bonita para que tú emocionalmente sientas maripositas en tu corazón y que como creyentes busquemos entonces un propósito. No, hermanos. Él hace morada en ti y lo afirmamos porque nosotros sabemos que le pertenecemos a Él. Y yo te decía el domingo anterior, esto, aprovecho la pausa. Esto no debe tomarse a la ligera, porque no se trata tampoco de algo improvisado de Dios. No se trata de algo, se trata de alguien que está diseñando su plan, está orquestando un plan redentor, una historia de salvación, de redención, que ya ha sido cumplida en gran parte, sin embargo aún no concluye. Pero el punto es que mientras esta historia no concluye, tú y yo, como hijos de Dios, debemos de reflejar ese carácter, si en verdad decimos que lo conocemos. Debemos de madurar en esa verdad y debemos de conocer que el carácter de Dios nos lleva precisamente a conocer todos esos aspectos que nos dicen quién es Dios, en su soberanía, en su gloria, en todo el carácter de Dios. Déjame citarle el Evangelio de Juan, capítulo 14, para que usted vea cómo el Señor nos confirma esto que yo te estoy diciendo, y no hablar yo simplemente por hablar más. Te lo voy a leer, Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 18. Si ustedes me aman, nosotros, díselo a ti mismo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. O sea, amas a Dios, sus mandamientos son tu deleite. Sus mandamientos tú los vas a guardar. ¿Dónde? Es la pregunta. Corazón, y eso incluye tu mente, por supuesto. Eso tiene que ver con tu mente. La respuesta del Hijo dice entonces de nuestro Señor: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo va a estar? Para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu con mayúsculas, a quien el mundo no puede recibir, ojo, no lo puede recibir, porque es una determinación de Dios. No lo puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero, estas palabras a mí me encantan, ¿no? Pero ustedes sí, y eso se lo dice a cada uno de nosotros. Pero ustedes sí lo conocen porque mora, hace tabernáculo, hace presencia, mora, habita en ustedes, en otras palabras, y estará con ustedes. Y me gusta esta afirmación: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dios no es un Dios olvidadizo, como muchos deístas piensan, no, es que Dios se olvidó de su creación y simplemente nos dejó a la deriva. No, hermanos, no estamos huérfanos. Dios no nos ha dejado al algarete, como decimos. Vendré a ustedes. Él está aquí en medio de nosotros. Él hace morada en ti y en mí ahorita, aquí. ¿Lo crees? Él hace morada en este lugar, hermano. Y me gusta cómo también lo afirma Pablo a los Corintios, por esa vida carnal que vivían, diciéndoles: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que su Espíritu habita en vosotros? O sea, yo me pregunto cómo lo habrá dicho Pablo, ¿no? Pero yo trato de imaginar el hecho, el momento, y yo sé como que está dolido, por supuesto, en su corazón. En Corintios capítulo 3, versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que su Espíritu habita en vosotros? Y lo mismo lo dice en Romanos 8, versículo 9. Hay algo más que yo deseo recordarte, y yo lo he repetido muchísimas veces, y no va a ser la excepción el día de hoy, pero este siempre ha sido el deseo de Dios. Siempre ha sido el deseo de Dios: hacer morada en su pueblo. Dios desea hacer morada, habitar en medio de su pueblo. Y te lo leía en un devocional atrás, en otro tema, Jeremías 31-33, te lo recuerdo: pondré mis instrucciones, ¿quién? Dios, en lo más profundo de ellos y les escribiré en su corazón. Ve cómo el deseo de Dios tiene que ver con eso, ¿no? De que tú en tu corazón habite su palabra, en lo más profundo de tus pensamientos esté escrito ese charazo de Dios, ese carácter de Dios inscrito de tal manera que la respuesta, fíjate, sigue diciendo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué? Porque ese pueblo me ama, porque ese pueblo guarda mis palabras, porque su palabra, mi palabra en este caso, su palabra, Él está enseñándonos, está escrito en nuestro corazón. Y lo repite Ezequiel 36-26: les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes, quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré
diferente a forjar. Es decir, provocará en nosotros. Eso significa infundir, provocará, buscará que tu corazón, en este sentido, infundirá mi espíritu en ustedes. Provocará que ustedes anhelen de su presencia y sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Alude a la voluntad de Dios todo esto que te estoy diciendo en las palabras del mismo profeta Jeremías o Ezequiel. Dios está fundiendo, está forjando, está infundiendo en nuestros corazones su propósito con el deseo de imprimir, grabar su palabra y literalmente también extirpar de nosotros esa dureza de nuestro corazón cuando nos revelamos a su voluntad. Porque lo que Dios desea es que aquí, hermanos, aquí, no cuando estemos en su presencia, aquí, el tesoro de tu corazón produzca frutos dignos de su espíritu y tenga como fin, obviamente, su voluntad. Yo quiero reflexionar contigo en esto y recordarte algo. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios hacía morada en medio de su pueblo? ¿Dónde es que Dios habitaba? ¿Ustedes recuerdan dónde? ¿Dónde? Él dice que hacía morada en un arca, ¿no? Él habitaba en ese lugar, se manifestaba la presencia de Dios. Tú te das cuenta que también hacía morada en un templo. Tú conoces la historia, ¿no? Cómo se desarrolló todo esto. Su espíritu hacía morada, posaba en ese lugar, se hacía presente incluso, hermanos, en hombres cuyas funciones eran especiales, ¿no? Sacerdotes, profetas, patriarcas, reyes. Sin embargo, todo eso cambió con la llegada de su Hijo. Fíjate dónde te quiero llevar, porque quiero que entiendas que eso antes era así, ahora no. Ahora yo no necesito ser un rey, un sacerdote, un hombre con estas características para que su espíritu se manifieste en mí. Todo cambió con la venida de su Hijo y es a partir de ahí que el verbo, la palabra, Dios, se hizo carne, su palabra prometida, profetizada por miles de años atrás, a través del profeta Juan el Bautista, y nos dice que ese verbo se encarnó, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y eso no es otra cosa más que el más profundo amor de Dios mostrado a su pueblo con ese mismo deseo que te estoy diciendo, de habitar en medio de nosotros, de hacer presencia, tabernacularizar o hacer morada en nosotros. Porque ese es el deseo de Dios. Solamente que ya no en un templo, no en un arca, no en personas específicas, sino ahora en tu vida, en tu corazón, aquí, donde Dios está removiendo todo eso para limpiarlo literalmente y que Él haga morada en tu corazón. Él mora en tu corazón en este momento. Él habita en medio de su pueblo. Y su pueblo obviamente lo reconoce, se deleita en esta gran verdad. Y déjame te lo afirmo en las mismas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La palabra se hizo hombre y vino a vivir, a morar entre nosotros. El versículo 15, Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. ¿Por qué dio testimonio Juan a las multitudes de esta gran verdad? Porque la palabra moraba en su corazón. Porque Dios estaba en su corazón, porque el Espíritu de Dios estaba en su corazón de tal manera que él podía declarar estas palabras. De otra manera no podría hacerlo. De la misma manera tú, de la misma manera yo. Y esta es nuestra realidad, hermanos, hoy. 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 16 lo afirma, porque nosotros somos templo del Dios vivo. Esta es una gran verdad, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán. Y esto es precisamente lo que el libro de Levítico nos confirma, bueno, nos enseñó en un principio, la ley 26:12, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ahora yo te lo dije en las palabras de Pablo para que veas cómo esto tiene miles de años atrás, se sigue siendo una realidad hoy para nosotros. Ahora, ya casi voy a terminar, pero no quiero dedicarme absolutamente nada, pero quiero que entiendas esto. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, esto. Nosotros tenemos que recordar esta gran labor que el Espíritu hace en nuestros corazones. Y digo porque es un trabajo, es una labor que sigue haciendo.
Pero hermanos, yo quiero que entiendas que esa labor, por favor, entiéndelo, está vigente hoy. O sea, esta labor de Dios no fue una labor que hizo solamente y exclusivamente en la iglesia del primer siglo. O sea, no se limita en temporalidad y no se limita exclusivamente a una iglesia en particular. La obra de Dios no se limita en ese sentido. Nosotros no debemos suponer que porque de una manera actuó de manera extraordinaria y asombrosa en la iglesia del primer siglo, eso fue nada más para la iglesia del primer siglo y nosotros obviamente podemos pensar, bueno, eso no es para nosotros. No, hermanos. La obra y el deseo de Dios es actualmente para ti, para mí, para su iglesia, para que nosotros sigamos replicando esas mismas obras que la iglesia antigua estaba haciendo, practicando en enseñanza, en palabra. De ahí, hermanos, que si nosotros incluso nos diéramos a la tarea de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, tú puedes descubrir cómo el apóstol, en este caso Lucas, el autor, nunca relata que la obra de Dios haya sido simplemente para un grupo exclusivo de personas. Es decir, que Dios haya trabajado de manera aislada. Si tú lees la historia, la verdad te animo a que leas el libro de Hechos, tú te darás cuenta cómo Pablo, Felipe, Bernabé, todos aquellos quienes trabajaron en edificar otras obras, el Espíritu de Dios se manifestó en ellos y se manifestó en las diversas iglesias, incluso en aquellos que ni ellos mismos edificaron, como la iglesia de Antioquía, con el único propósito de lo que te estoy repitiendo, grabar la palabra de Dios en sus corazones, que el Espíritu Santo era el que venía haciendo la labor principal y ellos simplemente eran utensilios como lo somos nosotros. Pero date cuenta cómo esa labor, y yo quiero que lo entiendan, no es exclusivo para hermanos superdotados en la fe, con un carácter fuerte que tenían porque Dios vio algo especiales en ellos, no, hermanos. O porque el Pentecostés, el capítulo 2 del libro de Hechos, fue tan especial que creó en ellos algo más que su presencia. No, hermanos. No podemos suponer que Dios les dio más valentía, más convicción, más valor y más carácter a esos hermanos para enfrentar una situación que evidentemente era difícil y a nosotros no. El Espíritu fue derramado en nosotros en la misma medida, en la misma porción, en la misma unción y con el mismo deseo de que Él haga morada en ti y en mí y nosotros podamos hacer todas las cosas que la misma iglesia de hecho dice. Entonces no se trata de hechos aislados, no se trata de hechos simplemente temporales. Dios sigue trabajando en medio de su iglesia hoy y sigue extendiendo su gracia y su misericordia. Dios es quien nos sigue llenando de su espíritu, de su palabra, sigue forjando en nosotros su carácter. Y tú y yo podemos decir que estamos llenos de su espíritu, pero hermanos, es nuestra responsabilidad que esta declaración que nosotros estamos haciendo se refleje verdaderamente, presentando frutos dignos de Él, en conducta, en palabra, en predicar, no solamente el estar presente en un púlpito como aquí, no, predicar afuera, en el testimonio que tú das en tu trabajo, en tu escuela, en el área en la que te encuentres. Yo con esto voy a terminar, pero yo voy a continuar con una pregunta que no he podido responder, pero yo quiero responderla, ¿no? Si tenemos la imagen de Cristo implantada, grabada en nuestros corazones, si ese sello que Dios nos ha dado, tenemos de su Espíritu, nos ha dado identidad y pertenencia, ¿por qué ese carácter muchas veces luce contrario y nada parecido al carácter de Cristo? Yo con esto voy a concluir, esta pregunta te la dejo para que tú la analices, pero yo he afirmado tres cosas. Dios hace morada en sus hijos, y lo podemos afirmar categóricamente. Su deseo es habitar con su pueblo, estar unido a Él, y la obra de Dios no se ha limitado de ninguna manera para su iglesia. Con esta pregunta, reflexiónala, y si puedes, por favor, y yo creo que sí, lee Gálatas capítulo 8 en adelante, vas a encontrar muchas respuestas en relación a esto que estoy hablando. Amén. Bendito Señor, tú sigues trabajando, Dios, sin duda alguna, en cada uno de nuestros corazones. Yo soy el primero, Dios, en decir que sin duda hay mucho en mí, Dios, que tengo que seguir pastoreando, cuidando, Dios, mirando con atención. Padre, pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos debilidades, luchas, complejidades, Señor. Y yo ruego porque ese carácter que está siendo formado en nosotros a través de ese precioso Espíritu Santo que mora en nosotros, y lo podemos confesar categóricamente, nos está santificando para formar su imagen en nosotros. Padre, te rogamos, Dios, que esa obra que tú estás haciendo y que es perfecta,
sea concluida en nosotros, Dios, para poderte contemplar, no solamente allá en tu presencia, en esa gloria venidera, sino aquí, donde tú manifiestas tu gloria también para tus hijos. Y que podamos dar frutos de excelencia para un Dios perfecto, un Dios santo, el único, santo y sabio Dios. A ti sea la gloria, Dios. Que tu pueblo corresponda a esa imagen que tú deseas que refleje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos tantas gracias. Amén. Bien, bendecido día, hermanos.